Si tú mañana fueras supermillonario, ¿seguirías haciendo lo mismo o no? Yo luego estudié 2 carreras, hice un MBA fantástico, viví en Inglaterra, en Brasil, en México, alto directivo, que es lo curioso, que era una visión como muy, muy elitista del banco, que era un grupo muy pequeño, pero que desde ahí llevábamos toda Latinoamérica. De ahí salían los que iban a ser presidentes o vicepresidentes de países, ¿no? Y mi mente me decía, ¿cómo no se han dado cuenta? Toda esta gente que yo no valgo para eso. Con una vida fantástica como tenía yo, con chofer, con unas casas, todos los días cenando en restaurantes de lujo, todos los pago, con billetes en business, tropecientos, todos los que quisiera, con Ganando todas las muchísimo dinero. ganando un montón de dinero, con todo lo que en teoría es un éxito, Sí. es que son cifras que hasta suena feo decirlas, pero como ganaba mucho, para bajar la ansiedad, que luego lo descubrí aquí, yo tenía un tema de compra compulsiva, porque igual que entraba mucho dinero, cuando tenía un poco de ansiedad, a comprar algo. Y claro, cuando tienes mucho dinero, pues claro, yo llegué a tener, para tener una idea, más de 100 relojes y relojes buenos, hasta que ya ni me quedó ningún buen reloj y tuve que ir vendiendo, porque no tenía ni para comer casi. Hasta llegar a un punto de irme a vivir, pues en España se consideraría casi una chabola, ¿no? Hasta llegar a buscar, y me acuerdo perfectamente, moneditas por el suelo de la habitación donde estaba para comprar algo de comer ese día. Entonces, claro, empecé a automedicarme, empecé a hacer mezclas, porque veía una cosa, otra, a tomar ansiolíticos. Totalmente al otro extremo de la sociedad de no tener para comer. No tener para comer, porque no tenía el dinero para comprar el colchón y dormía en la tabla del comer con una manta encima. Un trastorno me ha llevado a estar en un lugar donde estoy haciendo por primera vez en mi vida lo que de verdad siento que quiero y me gusta hacer. Me siento feliz haciendo eso. Pues estamos en un nuevo episodio del podcast. En este caso estamos con una continuación del anterior. Ha sido algo que ha salido de una forma súper improvisada. En este caso estamos con una persona que ha vivido realmente lo que es el TOC en primera persona, porque yo lo he vivido, pero mi situación considero que fue un poco más leve y no tuvo un impacto tan grande como lo puede haber tenido en otras personas. Así que en este caso tenemos otra vez un invitado muy especial que me hace mucha ilusión. Ya hemos estado hablando y han salido conversaciones muy interesantes, así que tenemos José Costas. ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo hola estamos? Kiko, muchas ¿Todo gracias. bien? Él ha Encantado. estado, tenemos que decir que él ha estado ahí detrás de cámara en el anterior y ha Sí, estado sí, escuchando sí. todo un poco, Pues un gusto a ver y estar pero un aquí. gustazo que te Sí, haya ofrecido no, hombre, yo encantado para dar otra como perspectiva de todo esto. sí, agradecido porque esto siempre pues es divulgar y difundir este problema, ¿no? Qué bueno, Y que también dar esperanza, ¿no? Que es de lo que qué se bueno. trata, sí. Así que bueno, la primera pregunta, como lo hemos hecho con Aurelio, un poco de presentación, un poco de tu historia, de cómo empezó todo, cómo entró el TOC a tu vida, un poco tu historia. Pues Kiko, la verdad es que qué complicado responderte porque complicado lo digo porque el toque a mí, fíjate que yo fui diagnosticado aquí, en Granada, pero lo tuve desde niño. Eh, Luego lo supe y sí yo sabía que hacía cosas, pero claro, en aquella época, date cuenta que tengo 55 años ahora y fue un toque muy, que es yo creo que la parte que hablábamos, que escuchábamos de Aurelio, el tema de vivirlo en soledad, de vivirlo sin hablarlo con nadie nunca, sintiéndote un bicho raro, pero no sabías qué era eso, y eso desde muy niño. No recuerdo la edad, pero muy niño, ¿eh? O sea, y entonces yo ya de niño pasé, te resumo así rápido y luego tú ya si quieres, pero yo el TOC, como sabemos, muta y puede cambiar a lo largo del tiempo, ¿no? Yo en mi edad más joven, lo primero que empecé a sentir, que luego supe que era TOC, tenía el toque mágico supersticioso, ¿no? Por un lado, que era pues una obsesión de relacionar situaciones de que algo malo iba a pasar a alguien o de mi familia o en motivos diferentes. Por ejemplo, te cuento ejemplos. Yo tenía que, cuando pasaba una ambulancia, y mira que aquella época vivía en Madrid, que pasaban muchas en la zona donde yo estaba, pues yo tenía que rezar y rezar por la persona que iba en la ambulancia. Pero rezaba porque una era, si yo no rezaba, esa persona se iba a morir por mi culpa, y si no también lo hacía, algo le iba a pasar a un familiar mío. Entonces, claro, yo no sabía por qué lo tenía que hacer, pero si no lo hacía, era terrible, porque va a pasar algo, ¿no? Y, y eso lo recuerdo, me han metido en mí, pero claro, sin hablarlo con nadie, sin comentarlo. Mis padres nunca supieron nada. Y de esas, un montón de situaciones. Yo recuerdo que luego probablemente sería menos tiempo, porque era un niño, pero yo recuerdo que
dentro de esas obsesiones, digamos, mágico-supersticiosas, yo estaba obsesionado con que mi madre se iba a morir si yo no rezaba por las noches, toda la noche. Claro, Durante toda la toda la noche noche. rezando. Me quedaba dormido, seguro, pero en mi mente era, si Ostras. yo no rezo y rezo y rezo, mi madre se va a morir. Y entonces, claro, imagínate para un niño qué angustia. Yo no me quería dormir, o sea, pero claro, iría dormido de cansancio, pero era una sensación terrible, porque es esa parte de decir, si no, se va a morir, se va a morir. Y claro, y lo triste también de esto, por un lado, Kiko, es que eh, ha cambiado mucho, por suerte, pero claro, estas son cosas que hoy día, si las cuentas a un especialista, enseguida empieza a ver que hay algo ahí muy de top, ¿no? También tenía muchos tics nerviosos, que está bastante asociado a veces dicen que sí, tema de Tourette o no, pero a veces que no. eh, pero claro, en mi época, que no se conocía y encima que yo no lo hablaba, pues era de ese TOC que hablábamos que se sufre por dentro, porque yo no era un TOC tan compulsivo en general, salvo a lo mejor los tics, pero que no está tan asociado. Y también luego, un poquito más adelante, pero también muy jovencito, un TOC religioso, en el sentido, y para mí era un tema como muy impactante, ¿no? Porque era pequeño, es que no recuerdo, a lo mejor tenía 10 años, 11, 12, 10 años. y iba a misa con mis padres, y fíjate qué cosa tan, lo que es la mente, ¿no? Yo, curiosamente, porque es eso que hablan del TOC, que como dicen aquí, que he aprendido luego, que es ego distónico, que suena así muy complejo, pero quiere decir que es contrario a lo que son tus valores, lo que quieres ser. Yo quería ser, digamos, un niño bueno, un niño. Y iba a misa, pero yo veía de repente la imagen de la Virgen y la veía como desnuda. No sexualmente desnuda, sino desnuda. Pero claro, yo, imagínate, o sea, decía, pero yo la veo desnudas. Entonces, ese impacto de decir, joder, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo puedo ser tan malo? Es el tema del TOC, ¿no? La culpa, es decir, cómo mi mente, porque curiosamente, y ahí es donde está la diferencia, una persona que tiene un trastorno psicótico eh, cree que la Virgen está desnuda y al lado le dice, ¿has visto la Virgen desnuda? Tú eres consciente de que lo está produciendo tu mente, pero, Mm, pero precisamente, eh, como es un pensamiento intrusivo y no lo puedes evitar, eh, ahí viene la gran culpa, ¿no? De decir, pero, porque no entiendes, claro, ahora lo entiendes, pero imagínate con 10 años, 11 años, eh, claro, yo evitaba mirar para allí. O sea, yo para mí era como cada vez que tenía que ir a misa era como un castigo porque tenía miedo de verdad a ver hacia allí, porque digo, a ver, a veces no la veía así, pero a veces sí. Y claro, era para mí un tema muy, muy, muy complejo. Y como esos, puedo contar un montón de cosas. Ahora mismo que estabas contando esto de acerca de los pensamientos, de que eres consciente de que tu mente lo está haciendo, pero aún Sí, así lo crees, creo que se me ha venido un ejemplo muy bueno a la cabeza que es un poco los trastornos de la conducta alimentaria, sí, cuando una persona con anorexia se mira en el espejo y se ve gorda, a pesar ujú, de no estarlo, sí, ahí la mente está jugando un papel en el que te está haciendo creer algo que no es, pero tú no eres consciente que te está creando eso. totalmente. De hecho, luego te comentaré, porque también más adelante, por otros motivos, que es, como digo yo, un primo hermano del TOC, porque el TOC es trastorno psicoconvulsivo y otros relacionados, ¿no? Ahora lo han clasificado así en el último DSM-5, y ese otro relacionados, ahí está la tricotomía, el trastorno dismórfico corporal, una serie de que tienen mucho componente obsesivo, que son diferentes, pero hay un componente obsesivo. Y yo el trastorno dismórfico lo viví plenamente también. O sea, que es un poco, no tiene nada que ver con la anorexia, pero es esa parte de algo de ti que tú consideras totalmente malo, defectuoso, horrible y no real, pero es una creencia falsa que te la convences y no hay, por mucho argumento, es como el toque, quieres encontrar una respuesta y nunca hay una certeza absoluta, por mucho que quieras, pues con el trastorno dismórfico es lo mismo, es por mucho que te digan, "No, hombre, es que esto no es así, es que esto, tu mente te dice, ya, pero es que esto es así, pero es que esto es así, pero es otro A mí punto, ¿no? este tipo de cosas me dan para pensar muchísimo, porque aquí es donde ves el poder tan grande que tiene la mente sobre No, nuestro cuerpo. Es algo increíble. la mente es O sea, yo cuando impresionante. estuve con ansiedad y yo decía, pero ¿cómo puede ser que por pensamientos que esté teniendo
mi corazón lata más rápido? ¿Cómo puede ser que esté malo de la barriga? ¿Cómo puede ser que me falte la respiración? ¿Cómo puede ser que altere la forma en la que procesas tu imagen y te ves de una forma totalmente diferente? O sea, Totalmente. es No, fascinante. la mente es, luego te contaré alguna anécdota, ya en etapa cuando estaba ya muy bien, como por abrir un espacio pequeñito a lo que hacía antes de ya aprender en terapia y un día le di la oportunidad, el TOC se me volvió a entrar por un día y medio y luego te cuento la anécdota si quieres, pero Porque hay que decir que has estado comentando esto de la infancia que me ha parecido muy interesante, también por hacer ver que a ti cuando te pasó, los medios que había no son ni muchísimo menos los que hay a día de hoy, ni estaba descubierto de la forma en que lo nada, está. no, no, Entonces también es como para darle un poco de más esperanza a la gente, tanto joven como más por mayor, supuesto. que a día de hoy hay mil formas de tratarlo, hay mucha gente que lo conoce, que no es algo tan raro, que Sin duda alguna. Y sobre todo un tema muy importante, que yo diría a la gente que pueda escuchar, que hay que hablarlo, hay que comentarlo, hay que hablarlo con tus familiares, totalmente. con el gente, porque aunque en aquella época hubiera sido difícil, pero yo lo enmascaraba tanto a lo largo de mi vida, y luego contaré el proceso cómo evolucionó, que me hice un experto en enmascararlo, ¿no? Y eso es terrible porque nunca sales de ahí, ¿sabes? O sea, hasta que llegas a un momento, como pasó luego, que llegas a un fondo tan terrible que la vida te pone un límite y ahí no hay tu tía. Pero, Eso y que yo creo que también comunicar sana. ujú, Aunque, sin duda, porque, mira, otro ejemplo rápido, cuando yo estuve con ansiedad, el psicólogo está claro que me ayudó, porque me ayudó mucho, pero lo que más me ayudó fue un día que yo no podía más y salí de mi casa, me fui a correr, llegué a la casa de mi mejor amigo, se llama Fernando, y yo me acuerdo que nos sentábamos en una habitación, él se sentó en un butacón, yo me senté en otro, y nos podíamos tirar a lo mejor una hora en la que yo hablaba, él no decía nada, pero nada, solamente me escuchaba y yo me fui de allí nuevo. O sea, no digo que superase la ansiedad, pero la liberación que yo sentía de todo lo que rumiaba en mi cabeza, de innegable. soltarlo, Es que es un hoyo es express, ¿no? Es que totalmente. yo, la gente que no, porque mi top, mm, principalmente, aunque luego he tenido, aquí me han ido diagnosticando otra serie de cosas relacionadas, pero es lo que llaman TOC mental o TOC puro, que dicen también, pero mental, ¿no? De rumiación, o sea, no es tanto de compulsión. Y, pero la rumiación puede llegar a ser tan agotadora que es difícil de explicar para quien no lo ha vivido. Es como un agotamiento mental. Es decir, la cabeza está agotada, no puedes más, pero sigues dando vueltas y sigues pensando qué va a pasar con esto y buscando una solución a un tema que nunca vas a encontrar. Lo que decía una psicóloga aquí de la relación, y a mí me gustó mucho que el toque es la duda eterna en búsqueda de la certeza absoluta. Y es así. O sea, Qué bueno. dudas, 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 buscando la mejor opción porque esto o aquello, y nunca, siempre va a aparecer otra cosa que te haga pensar esto, que te haga y eso es lo que hablábamos antes, el todo principalmente, y en mi caso claramente, esa duda, ese miedo y la evitación total en esa Y conclusión. entonces, por seguir un poco con tu historia, eso fueron unos primeros indicios en la infancia y después cómo se siguió desarrollando un poco. Pues mira, ahí ya en una edad un poquito más adolescente tuve el problema ya antes del tema de bullying, que curiosamente he visto mucha gente aquí en la situación que sí ha sufrido temas de bullying. Yo considero que es por un tema, no sé qué es el huevo o la gallina, pero en general yo lo que percibo es que hay mucha gente con TOC muy sensible. Y lógicamente, cuando uno tiene comportamientos de TOC y encima hay una sensibilidad, es lógico, en esas edades los niños son radares y enseguida detectan, por eso creo que hay más bullying, porque lo he oído de mucha gente aquí, ¿no? Entonces, en ese Totalmente. bullying lo pasé muy mal, ahí es Y donde de hecho vino. creo que es un melón muy bueno para abrir porque no lo hemos comentado en el anterior episodio y creo que es algo que se sufre de manera No, el desproporcionada bullying cuando es somos niños. Además que tenemos tanto desconocimiento de todo y nos y gusta tanto reírnos de miedo las cosas que es que y al final Y también yo lo llego a hacemos entender tanto daño sin darnos cuenta, tanto el que lo hace como el que lo recibe, porque el que lo hace no sabe el daño que está haciendo. totalmente, Fíjate a qué punto llegaba ese aislamiento de no querer hablarlo, de no contarlo, nunca lo supieron, ni en mi entorno, ni en mi familia. A mí,
con 13, 14 años, al salir del colegio, un chico, sin venir a cuento, porque yo intentaba ser como invisible, como para que evitar el riesgo, ¿no? Y muchas veces lo conseguía, pero ahí iba desprevenido y me dio una patada totalmente en los genitales, pero patada de portero de fútbol al sacar la pelota, que me acuerdo me caí redondo y como eso que haces como los toreros, que te pones de pie, pero fíjate la mente, como para hacer parecer que no me había hecho daño porque pensaba en mi mente, si si cree que me ha hecho daño, me seguirá haciendo daño. Entonces, absurdo. Bueno, estuve 4 o 5 días orinando sangre y con el riesgo que eso podía implicar, ¿eh? Y no se lo dije a mis padres. Y claro, cuando todo eso lo vas acumulando y el TOC y todo eso, claro, se va haciendo una bomba y por eso el TOC, digamos, no viene solo, viene con autoestima baja, muchas veces viene con muchas cosas mezcladas, ¿no? Y luego ahí empezó a surgir, aparte de ese trastorno dismórfico, una creencia de que yo no valía para nada. Y eso se fue transformando en el TOC que luego ha sido predominante en mi vida, de la idea de que yo era tonto, la idea de que yo no servía para nada, la idea de que yo no ni iba a poder estudiar. Fíjate que yo, lo he contado y parece curioso, o sea, yo copiaba, fíjate la poca confianza que tenía en mí, que en los test típicos del colegio, que te van haciendo de pequeño, luego tal, yo copiaba el de al lado porque sabía, mi mente me decía, si lo haces tú va a salir, que eres tontísimo, entonces mejor siempre va a salir copiando lo que puedas del de al lado. O sea, imagínate qué nivel y un tema muy curioso, para que veas, esto ha cambiado mucho, hoy día no ocurriría, pero yo aquí he aprendido, aquí en la Asociación Teo Granada me he dado cuenta, porque yo nunca supe por qué a mí me echaban broncas en el colegio sin venir a cuento, porque yo no era un niño malo, al revés, quería pasar servicio, y de repente recuerdo profesora una de inglés que ahora no lo permitirían, pero está insultándome y tal, que eres idiota, te crees que te ríes de mí, no sé qué. Y yo nunca entendí por qué me echaban esas broncas, ¿no? A veces, pero claro, ahora lo entiendo, porque una persona con TOC que está preocupada por el bullying, que está rumiando, estás en tu rumiación y seguro que la profesora dijo 3 veces, oiga, quitar la carpeta de encima que vamos a hacer no sé qué, quitar. Y claro, yo llegaba, estaba ahí en mi mente y la carpeta ahí y ahora entiendo, claro, que en esa rumiación, pero cuando estás en ese pensamiento, Si estabas tan metido en tu estás mundo desconectado. que te desconectas del En ese exterior. pensamiento Ya. desconectas de la realidad, estás en tu pensamiento, y ahora entendí por qué pasaba eso. Gracias a Dios, hoy pues, los profesores ya eso lo tienen mucho más Pues controlado, sí, se hubieran dado cuenta incluso de esos por lo momentos que general. estás por lo general, pero claro, es un tema que yo arrastré. Y ese tema lo arrastré pues toda una vida, porque pues, gracias a que llegó un momento donde yo llegué a puestos, curiosamente, yo luego estudié 2 carreras, hice un MBA fantástico, viví en Inglaterra, en Brasil, en México, alto directivo, que es lo curioso, pero siempre con la idea de que yo era un engañador en ese aspecto, porque mi cabeza me decía, joder, ¿cómo es posible que crean que tú eres bueno cuando tú El sabes síndrome del que impostor. sí, es una mezcla, pero en este caso, o sea, le llaman el síndrome del impostor, pero es un pensamiento intrusivo que te hace creer que todo lo que haces tú está mal y que no se dan cuenta los demás y que qué suerte tienes, pero Vale, vale, cómo vale. no se han dado cuenta. Y eso me persiguió toda la vida. Y es terrible porque es decir, vivir siempre bajo la presión de me van a pillar, ya me han pillado. Yo recuerdo que en el banco me llamaba el presidente del banco, me llamaba gente y siempre me llaman para subir a hablar arriba porque se han dado cuenta que soy malísimo, que esto siempre con esa... Y curiosamente me salían puestos mejores, me ofrecían puestos en otras empresas impresionantes que yo mismo boicoteaba, porque luego entra ese boicot por el miedo, porque decías, me ofrecieron entrevistas, selecciones larguísimas, en empresas súper buenas de consultora, de 3, 4 entrevistas más la empresa Cargo 3 muy alto a nivel de mundial, ¿no? ofrecerme el puesto, ya, de decirme, pero me has ofrecido, y yo decir en ese momento, no, no lo quiero. Y claro, imagínate a qué nivel que el proceso era súper largo y el presidente de la empresa, una empresa muy grande, me llamó personalmente para hablar conmigo y tratar de convencerme de que me habían elegido, y yo, mi miedo, dije no, pero porque mi mente me decía, ¿cómo no se han dado cuenta?
toda esta gente que yo no valgo para eso. O sea, y ahí, de verdad, que tu mente te da ese mensaje tan intrusivo, tan claro, que le haces caso. O sea, le Pues haces mira, caso. aquí algo que me acaba de venir muy interesante. Hemos estado hablando antes de cómo las enfermedades mentales no es como que te rompe una pierna, la tienes escayolada y te lo ven, que muchas veces, la mayoría de veces de hecho pasan desapercibidas. Pues me parece muy curioso como la idea de una persona, un empresario exitoso, con un puesto que todo el mundo envidiaría, como la Sí. definición de éxito en la Ujú. sociedad, que después todo lo que hay detrás y muchas veces no nos damos cuenta. Uf, vamos, Como la cantidad de gente que nos cruzamos, incluso en el día a día, totalmente. y cargan con muros tan Es grandes sobre la que espalda yo, que desconocemos yo totalmente. estoy convencido que esto mismo que yo he vivido lo tiene que vivir porque el TOC está muy, ya por estadística, pues eso, entre un 1 y pico, 2%, y también está a nivel directivo, porque curiosamente, luego te contaré, esa parte que yo creía era todo lo contrario. O sea, luego cuando ya me hicieron un montón de pruebas, salió una inteligencia muy, muy alta, muchas capacidades, todo lo contrario. Pero estoy seguro que en la actualidad, precisamente porque es un tema tan, tan contradictorio que una persona que esté en un puesto, teóricamente, Ya, con una vida fantástica como tenía yo, con chofer, con no sé qué, con unas casas, todos los pagos, con billetes en business, tropecientos, todos los que quisiera, con ganando todas las muchísimo comodidades, dinero. ganando un montón de dinero, con todo lo que en teoría es un Éxito, éxito, sí. cuando lo vives internamente de ese modo, ¿cuánta gente vivirá eso? Pero es que de ahí es más difícil salir, porque si no tocas un fondo como toqué yo, vas rankeando como puedes, sufriendo un montón, pero como realmente sigues avanzando, nunca encuentras el momento para decir, eh, ser sincero contigo y darte cuenta de que algo pasa, sigues toda la vida en ese bucle. Y eso es terrible. O sea, Y para ti, ¿cuál dirías que fue el punto de tocar suelo, de pues el mira, punto más bajo en el que te el encontraste? punto más bajo fue porque yo, precisamente por mi miedo, a mí me trasladan de la última etapa de México a España, después de haber estado yendo varias etapas entre vivir México, Brasil, Brasil, México, España. En la última me mandan a una división que era una división como muy, muy elitista del banco, que era un grupo muy pequeño, pero que desde ahí llevábamos toda Latinoamérica. Y, y, y claro, O sea, erais como, por así sí, decirlo, los directores de sí, toda sí, Latinoamérica. de hecho era una unidad especial, que éramos 18 personas, que desde ahí se llevaba todo Latinoamérica, que del banco tenía, vamos, todo en Latinoamérica. O sea, imagínate, pues en Brasil, México, Chile, Argentina, tal. Eh, pues, ¿qué pasa? Que ahí cada vez me entra más miedo y hay un momento donde yo eh, fuerzo a salirme, porque ahí ya veo que sí me van a pillar. Y digo, antes de que pase esto, me empecé a hacer yo el plan en mi mente para decir, me voy a hacer algo por fuera, pero todo era por el miedo a que cada vez, porque de ahí, Te porque autosaboteaban, ¿no? esa unidad que tenían era como una incubadora donde se dirigía toda esa área, pero de ahí salían los que iban a ser presidentes o vicepresidentes de países, ¿no? Y yo, claro, yo dije, ostras, como algún día yo me muero aquí. Entonces, yo ahí dije, no negocié con el banco, me salí, y ahí qué pasa, que a pesar de eso, tengo la suerte de montar una empresa que va fenomenal, ganamos mucho dinero. Hay un problema jurídico precisamente por esa parte mía de evitación, de no enfrentarme a la situación. Lo que tenía que haber sido casi, digamos, ya está retirado, se convirtió en que no. Y ahí me vuelvo para México. Y ahí empiezan los problemas, porque mi mente me empieza a decir que, que yo ya no voy a valer para nada. Y entonces, joder, me ofrecían a través de Headhunters que fuera a entrevistas y no iba. eh, Mi mente ya estaba en modo que se me acabó la suerte. O sea, yo literalmente a mí mismo decía, es que ya, pues ves, se ha visto la realidad. Decía, ha llegado una edad que ahora ya se ha visto la realidad. O Que sea, si, a ver si lo he entendido bien. O sea, un poco lo que tú sentías es que eras un impostor, sí, que el éxito que tenías no te lo merecía no me lo merecía para nada, y que vamos. estabas engañando al resto de personas Sí. y que antes, y que por lo tanto cada vez que te ascendían o llegaba a un Yo puesto superior, veían más probabilidades más.
de de que que te me, pillasen y y, te saboteaba a ti y por mismo. eso cambiaba. Y yo buscaba el cambio porque cuando veía que sentía como que me iban a pillar, cambiaba o de unidad, me pasaron de llevar toda la área de pymes, luego a llevar toda la área de ahorro, luego tal, luego, pero el problema es que me cambiaba a un área muy buena, pero yo después de un tiempo empezaba a sentir que esto se acaba, esto, y en esa última etapa que ya estaba, empecé a estar mal económicamente, como yo tenía un tema también de como graba mucho, para bajar la ansiedad, que luego lo descubrí aquí, yo tenía un tema de compra compulsiva, porque era como, igual que entraba mucho dinero, cuando tenía un poco de ansiedad para volver a comprar algo. Y claro, cuando tienes mucho dinero, pues claro, yo llegué a tener, para tener una idea, más de 100 relojes y relojes buenos. O sea, imagina, a ese nivel, en un montón de cosas, ¿no? Y que eso luego, pues, por suerte o por desgracia, pero me fue salvando hasta que ya ni me quedó ningún buen reloj y tuve que ir vendiendo, vendiendo, porque no tenía ni para comer casi. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí entro en barrena porque yo me considero que se me acabó la suerte, que esa suerte que achacaba siempre, que yo no valía, había funcionado, pero ya se acabó. Y entonces, claro, a una edad empiezo a decir, no, no, aunque me ofrecían situaciones, yo todo lo echaba para atrás, y ahí pues empiezo en una dinámica que el dinero se me acaba, porque además pasé por un divorcio previo muy complicado, donde por esa parte de evitar doy todo, tenía yo unas casas excelentes para quitarme problemas y por esa parte de culpa, que no era culpa mía, pero en el toque esa parte mía me decía, es que, bueno, tal, bueno, económicamente voy deteriorándome hasta llegar a un punto de irme a vivir, pues en España se consideraría casi una chabola, no digo así, pero era un cuartito en un techo de una casa, con una parte que de fuera uralita, comiendo en un hornillo de estos eléctricos, de Un estos, camping gas, ¿no? sí, sí, eh, el lavabo estaba afuera, el techo se me voló 3 veces O sea que se puede decir que tú has llegado a vivir en un extremo total de riqueza, totalmente. de casas increíbles, lujo, Sí, dinero, sí, sí, todo lo que te puedas totalmente. imaginar, hasta el otro Hasta, extremo. hasta llegar a buscar, es que, y me acuerdo perfectamente, moneditas por el suelo de la habitación donde estaba para comprar algo de comer ese día, porque no tenía ya nada, nada, nada. O sea, imagínate, después de haber tenido todas las tarjetas más altas del banco, límites de, ni te imaginas los euros de poder pagar, eh, a, a no tener tarjetas, a no tener nada, a sobrevivir, o sea, a sobrevivir. Y, y claro, ahí entré en un fondo muy, muy malo, porque incluso a nivel de, no tenía ni para ir ya al psiquiatra ni al... Entonces, claro, empecé a automedicarme. En México se pueden comprar antidepresivos sin receta, entonces empecé a hacer mezclas porque veía una cosa, otra, a tomar ansiolíticos. Entonces yo estaba muy, muy mal. Fíjate, pero lo que es el toque y la vergüenza. Yo tenía una amiga allí en México que es una doctora muy buena. Y a mí, de donde vivía, porque antes de esa casa vivía en otro sitio casi peor, que era en un sitio que estaba en un, llamado un zulo, pero que tenía una humedad que no te imaginas, era horrible, ¿eh? Pequeñito igual, y no sé si por eso mi estrés, mi ansiedad, yo nunca había tenido granos ni de joven edad. Tenía la cara destrozada como de bultos, de cosas. Entonces, esta mujer doctora me dijo, no, es que tienes que tomar antibiótico, y me hizo una receta, ella, y me dio la receta. Y yo no me atreví a decirle, es que no tengo ni un euro para comprar el antibiótico. O sea, y no lo compré porque no tenía dinero. Pero no me atreví en ese enmascaramiento que hacemos de que no se ve hacia afuera el problema, ¿no? Yo parecía, entre comillas, que seguía teniendo una vida medio normal. Y siempre lo recordaré, la tengo guardada la receta por ahí, porque, y mira que ellos tienen dinero y no hubiera sido ni el más mínimo problema. Pero en esa parte de ocultar, de que no se sepa, ni me atreví a decirle, es que no voy a poder comprar antibiótico. O sea, que imagínate a qué extremo, después de verdad de haber estado, vamos, viviendo realmente, realmente, o sea, es que son cifras que hasta suena feo decirlas, pero es que solo lo que pagaba de casa y de comunidad, para daros una idea, de la comunidad de vecinos, lo que es la comunidad que ya llaman condominio, que allí como lo paga el que alquila, paga el condominio,
en Sao Paulo costaba en aquella época 2.500 euros. O sea, imagínate la comunidad. O sea, tenía creo que cientos de seguridades, el dinero, una locura. Allí no se llevan chalés por seguridad, pero eran una planta por piso, o sea, enorme, con ascensor privado que llevaba adentro, una casa, dos imagínate, mil quinientos euros de de comunidad. mantenimiento, o sea, de mantenimiento. Claro, tenían como 7 guardias de seguridad, no sé qué, bla, bla, para 9 personas que vivíamos ahí. Entonces, 9 vecinos, entonces imagínate. Me Pero, o sea, parece, imagínate el nivel de vida a llegar al extremo que llegué. me parece un ejemplo muy bueno para que la gente vea que no es una tontería, No, que no, te no, puede llevar a no, situaciones inimaginables, porque es que yo, es una historia que nunca había escuchado, me he quedado flipando, pero una persona, como hemos dicho, a los ojos de la sociedad tan exitosa, un millonario, muchísimo dinero, puedes comprar lo que quieras, cuando quieras, hacer lo que te dé la gana, que llegue totalmente al otro extremo de la sociedad de no tener para comer. no tener para comer. Mira, yo te cuento una anécdota y ahí, fíjate, me ha servido mucho, por otro lado, el haber tocado ese fondo tan fuerte dentro de lo que he sufrido, porque he aprendido a ver la vida de otra manera también, ¿eh? O sea, ahora valoro cualquier cosa, valoro Qué bueno, todo, qué todo bueno. porque te das cuenta de lo mal que puedes llegar a estar, y entonces cualquier cosa buena y positiva la valoras un montón. Yo fíjate que por mi tipo de vida, pues, podía ir. De hecho, el banco pagaba eh, todos los restaurantes si quisiéramos ir de lujo. Fíjate, el pacto que teníamos nosotros, imagínate qué nivel era, eh, podíamos irnos el fin de semana a donde quisiéramos, dentro de Brasil, en avión, tal, que lo pagaba el banco, pero de turistas, porque decían, o eso y todos los datos, o si queréis viajar a España todos los fines de semana en business, imagínate. Entonces, claro, no ibas a viajar todos los fines de semana a España, porque te daba pereza, pero te pagaban absolutamente todo en aquella época para ese nivel. Todos, restaurantes que ni te imaginas, todas las noches, o sea, todos los días cenando en restaurantes de lujo. eh, Solo ese dinero, vamos, ya quisiera yo con 3 cenas de esas vivía hoy todo el mes, o sea, pero eh, una cosa que, fíjate, de ese extremo a, a llegar a sentir, por primera vez entendí, no en el sentido cristiano, que también, pero lo que era la Navidad, porque como mi vida era una comida tan básica, tan pan y cositas que eran lo más barato que podía encontrar, recuerdo fui a comer a casa de mi suegra, que estábamos ya mal mi esposo y yo, pero fui en Navidad allí con los niños y sentí cómo comía como con hambre de del que no come eso hace mucho tiempo y o sea, jamás he disfrutado tanto la comida como esa ocasión, porque era cosas que no estaban a mi alcance, o sea, comer carne, comer este pescado, comer esto, Qué como un bueno, mendigo, casi como un hambriento, o sea, y yo mismo lo pensaba cuando lo estaba comiendo, digo, ¿quién me iba a decir a mí qué y bueno. que, que estaba queriendo comer más de lo que debía por alimentarme, por decir, es que sabe Dios cuánto tiempo tardo yo en comer, ¿sabes? Es que realmente creo que es algo imposible de hacer, pero qué bien le vendría, pero no solo a millonarios, gente rica, gente exitosa, pero qué bien nos vendría a todos de vez en cuando vivir unos días de lo que no es tan bueno, de lo que... Porque, a Totalmente. ver, no tiene absolutamente nada que ver en comparación, pero yo, por ejemplo, este año anterior estuve viviendo en Australia y, y al final pues yo vivía, me pagaba absolutamente todo, trabajaba y de pasar de la casa de mis padres con todo pagadito, todo a gustito, todo genial, a tener que trabajar yo, pagármelo todo, la casa, cocinarme, todo, 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 todo. Y no solo eso, sino trabajos de limpiaplatos, de camarero, que son trabajos totalmente válidos, pero que tienen un esfuerzo detrás que cuando tenías que lavar una olla industrial con la comida pegada, te acordabas bien de... Totalmente. Y cuando llegas, todo es diferente. La comida te sabe mejor. Todo. Cuando ves el esfuerzo que hacen tus padres todos los días para que tú estés ahí y lo pagan todo y Es trabajan. que es lo de siempre. Cuando las cosas no cuestan y cuando las das por hecho, no lo valoras. Pero cuando llegas a ese fondo, yo llegué a estar durmiendo y me acostumbré porque no tenía el dinero para comprar el colchón y dormía en la tabla del comer con una manta encima. Pero fíjate que me llegué a acostumbrar tanto que, que te acostumbras a todo. Si es que ese es el tema de la vida. Y cuando alguna vez tenía que ir a dormir
casa de mi esposa con los niños a la cama, hasta se me hacía rarísimo sentir esa cama blanda y porque ya eran mucho tiempo durmiendo en una tabla y te haces hasta eso. Y valorar luego, claro, pues, el tener una ducha, el tener... Yo lo digo porque después de cómo he vivido yo digo ahora, con valorar el tener un techo, un sitio donde poder dormir, cocinar y comer, ya es una maravilla. O sea, porque se puede estar, vamos, muchísimo peor, muchísimo peor. Pues una pregunta muy interesante a raíz de esto, de una persona que a ojos de la sociedad ha conseguido el mayor éxito que puedes tener. em, para ti me gustaría, porque yo soy un fiel creyente de que el éxito es algo muy subjetivo, que una persona se puede sentir tremendamente exitosa ganando 1.000 euros, dedicándose a lo que le gusta y sin ningún tipo de lujo, que no todo éxito es dinero, posesiones, un alto cargo. Entonces, me parece muy interesante que intentes definirme para ti qué es el éxito a día de hoy. Pues mira, yo te puedo decir, y suena muy fuerte lo que voy a contar, yo estaba tan mal que pues te cuento esto para llevarlo del Sí, sí, éxito. sin problema. Mi ilusión en México cuando estaba tan mal era ya irme a vivir una furgoneta, pero de estas destartalada, no la típica, una furgoneta parada para no pagar ni ese sitito que tenía, ¿no? Ahí fue cuando, por un milagro, veo un vídeo de la asociación y fue para mí la esperanza, porque ahí fue como caer. De repente, en decir, joder, toda la vida buscando, porque yo sabía que pasaba, pero yo tuve la mala suerte que yo también tengo TDAH, y entonces siempre los psiquiatras ahí van a que tú eres un alto directivo, tienes TDAH, ansiedad. Jamás me preguntaron por esto de la infancia, de esto, de aquello, porque hubieran podido tirar del hilo por ahí, pero siempre se fueron hacia ese lado, Si van a lo ansiolíticos, fácil, tú TDAH. tienes esto, Y entonces, esto ¿qué y... pasa? Que yo cuando empiezo a verlo, fue para mí como dentro de decir, joder, tengo este trastorno, pero fue una alegría enorme, porque fue decir, joder, creo que es esto, a ver si... Y fíjate que te voy a contar una cosa muy curiosa. Yo tenía, como buen TOC que tengo, yo estaba aterrado a la valoración que me iban a hacer, porque digo, como me digan que no soy bueno para tener TOC. O sea, no me consideraba ni bueno para tener TOC. Y digo, como me digan que no tengo esto, ¿qué voy a hacer? Porque, o sea, no era ni bueno lo que decía mi psicólogo Atusti un día, que le daba la risa. Digo, yo me consideraba que no iba a ser ni bueno para que me dijeran, sí, tienes TOC y aquí puedes venir a la Qué asociación. Porque, locura, qué entonces, cosa más... entonces el éxito, te lo uno al tema, Sí, sí, sí. fíjate que con la vida dura, he vivido todo lo aparentemente bueno, pero que no lo disfrutaba. Yo ahora vivo más serenamente. Para mí el éxito ahora es mm, una vida mucho más simple, valoro mucho más las cosas y para mí, fíjate, digamos, un trastorno me ha llevado a estar en un lugar donde estoy haciendo por primera vez en mi vida lo que de verdad siento que quiero y me gusta hacer y mm, me siento feliz haciendo eso, porque en mi esencia siempre estuvo la parte de ayudar, de esa parte humana y nunca se dio por esos miedos, por lo que fuera. Y hoy, con una economía cero, porque vamos, no, de hecho, fíjate, tengo dos hijos en México pequeños, no he podido ir a verlos en Navidad, no pude ni mandarles regalos, o sea, que fíjate lo duro que es para un padre. Lo acepto mejor ahora porque entiendo y aquí me han enseñado pues hay cosas que ahora se irán arreglando, pero dentro de todas esas dificultades, creo que todo ha ocurrido para que yo entre en una etapa nueva de desarrollo que veo la vida absolutamente diferente, absolutamente diferente. Y también cosas maravillosas, porque eh, como yo, gente que a una edad, eh, con 53 años, que me diagnosticaron, ahora tengo 55, mm, ¿cuánta gente hay por el mundo? ¿Y cuánta gente sufre como sufro yo? Y más, porque dentro de todo yo, el dinero ayuda, aunque sufras, el dinero ayuda, pero cuánta gente también vive eso sin ese dinero. Y yo creo que el poder ayudar, el poder aliviar a que conozcan, a que una persona simplemente por oír esto se le despierte algo y para mí ya vale la pena. O sea, Me parece, es así, me es así. parece una preciosidad.
Y, y además, ahora que estabas tratando un poco este tema, creo que también es importante mencionar, a día de hoy, tú, si no me equivoco, estás de voluntario aquí Sí. en la asociación Ujú. y tengo que decir que tu jefe Sí, realmente sí. me ha dicho que tú te presentas aquí a las 9 de la mañana, ¿no? Sí, vengo por la mañana pronto Pues, y me y te pongo. vas a las 9 de la noche. Sí, 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 pero es que para mí no es un trabajo realmente. Ahí es donde Me quería llegar. gusta tanto y para mí estoy en un ambiente tan agradable. Lo que hablamos aquí de la asociación, una gente humana, hay un cariño, que para mí es como estar en una gran familia aquí, que yo hago lo que ayuda, me gusta lo que hago y sé que tiene una finalidad que puede ayudar. Entonces, para mí, de verdad, es que es la gran diferencia. No es un trabajo, es la suerte o sea, si yo, te digo así, tuviera la suerte de que mañana toca la lotería, seguiría haciendo esto. O sea, y esa es la gran diferencia, Me parece que no es el espectacular motivo, eso. no es el dinero, el motivo es lo que haces. Y eso yo siempre se lo digo a la gente ahora, digo, si tú mañana fueras supermillonario, ¿seguirías haciendo lo mismo o no? Porque ahí es donde ves de verdad si te gusta o no. Y la gran mayoría, desgraciadamente, de la gente, pues dice, uy, yo no iría a trabajar o dejaría tal. Yo, esto que hago ahora, lo seguiría haciendo. Y al revés, muchísimo más tranquilo y a gusto por la tranquilidad Es un poco como la pregunta esta de ¿y si te dicen que te vas a morir dentro de un año? Creo que también es un Sí, poco sí, sí, parecida. sí. Y me parece precioso y creo que te lo he comentado también antes, que al final esto resume el título que tiene este podcast, un propósito. Cuando tienes esa ilusión, esa cosa que te mueve, es que no necesitas nada más. Estás lleno y Es echar que las es horas que eso, tienes que echar, es el sentirte lleno, fíjate que la plenitud. yo he encontrado un tema muy curioso con el TOC, que como llamo yo el antídoto para mí del TOC, que el TOC tiene alergia a la serenidad, a estar a gusto con uno, con lo que hace. Porque curiosamente el TOC llega cuando hay ansiedad, es el círculo del TOC que conocemos, y cuando tú estás tranquilo, cuando te sientes bien haciendo lo que haces, ayudando en es difícil en mi caso, que el TOC entre fuerte porque es como que es incompatible. Yo no conozco a nadie, como digo, que diga que está sereno y sin embargo te diga, estoy sereno, pero tengo una ansiedad terrible, estoy con una angustia horrible. Son como dos cosas que chocan. Y claro, yo aquí, cuando tengo la oportunidad de hablar con alguien y veo que en lo que yo puedo ayudar como afectado, le puedo ayudar o le das esperanza y tal, a mí me llena tanto que eso es que es lo más bonito. Y eso te nutre a ti, ayuda al otro y yo creo que es parte del círculo de la vida, de eso. O sea, Y también tengo que decirte que a raíz de lo que estabas comentando, o sea, si nos ponemos en la situación de que esto no lo ve nadie y no lo ayuda a nadie, ya va a merecer la pena porque lo creáis o no, me habéis ayudado mucho. O sea, estoy escuchando cosas que como que están reafirmando mucho la forma que tengo de ver la vida. Por ejemplo, ahora mismo lo que me acabas de decir, yo soy un fiel creyente de que todo pasa por algo en esta vida y que una persona que haya pasado por situaciones tan altas y a la vez tan bajas me lo reafirme porque yo siempre he dicho, todo pasa por algo en esta vida, pero yo me considero que he tenido una vida súper buena, súper afortunado, pero en el caso de situaciones más complicadas, el hecho de encontrarme personas que me digan, oye, que mira por lo que pasa yo, y aún así creo que de verdad todo pasa por algo y totalmente. Yo estoy convencido de que Mm, en cierto modo, mi trastorno me ha llevado al camino natural que debía haber sido mi vida, porque era algo que yo no me atrevería a hacer por mis miedos, porque siempre si no hubiera sido un directivo y tal, pero no era lo que a mí me gustaba. O sea, a mí me hubiera gustado hacer cosas de otro tipo. Y ahora lo notas y lo sientes claramente. O sea, y entonces yo sí creo que tiene su porqué y por algo fue así. O sea, qué bueno. y toda esa experiencia, tanto de una de otra, lo que sirve es para haber aprendido cosas de la vida, para que te fortalece. Yo, por ejemplo, de la parte espiritual, la parte del mindfulness, la parte más de vivir todo el presente, ha cambiado radicalmente en mi vida. Yo antes me pasaba la vida entera
viendo el pasado, el futuro, y aquí, con todo lo que aprendemos de talleres, con mindfulness, con Carmen, es que es fundamental, porque el TOC, desgraciadamente, es que es lo que nos mata, el estar siempre para adelante, para atrás, y ahora es más vivir al día, disfrutar de cualquier El cosa. TOC y el no TOC, Y el ¿eh? no toque, sí, 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 sí. Que Sí, sí, la sociedad de hoy día, o sea, es así, totalmente, es así, es así, totalmente. sí. Y ya me gustaría hacerte ya últimas preguntas. Por un lado, me gustaría preguntarte si tú ahora mismo pudieses reencontrarte con tu yo de 20 años, ¿qué consejo le daría? Si de verdad pudiese hablar con él, con todo lo que sabe a día de hoy, ¿qué consejo le daría para el resto de su vida? Yo le hubiera, o sea, lo primero le hubiera dicho eh, que tenía que haber sido valiente para, a pesar de las dificultades, haber hablado de mi problema, porque todo ese sufrimiento vivido en soledad es mucho más duro y genera mucho más peso, carga y traumas. Y aunque parezca mm, algo que dices, no, ojo, es que no, siempre va a ser mejor, siempre, siempre, siempre. Entonces, yo a ese yo de 20 años le hubiera dicho, pues tienes que intentar aclarar, hablar, díselo a tus padres lo que está pasando, sal de esa situación. Claro, porque aquí lo que hemos estado hablando, todo pasa por algo, pero eso no significa que tú estés hundido en alguna situación y digas, venga, va, todo pasa por algo, me hundo más y sigo y sigo. No, o sea, a nadie le gusta pasarlo mal, eso hasta ahí estamos Sí, claros. es así. Y luego ahí y lo que le diría, porque ahora lo he aprendido así, es que dejara de tener miedo, porque el miedo viene por la incertidumbre, por lo que uno se cuestiona, porque luego lo que me he dado cuenta es que la vida siempre salen caminos, uno es mucho más superviviente de lo que uno cree y la vida va dando oportunidades y va surgiendo cosas y uno no tiene el plan trazado ni mucho menos de lo que cree que va a ser. Luego la vida cambia tanto. Entonces es como haber hecho una vida más auténtica de lo que a mí me hubiera gustado hacer, lo que hubiera querido yo ser, y no por los miedos vivir una vida enjaulada y enmascarada, ¿no? Porque es gran parte de lo que me pasó. O sea, ser más auténtico, más yo, que ahora lo soy, sin embargo. O sea, ahora, fíjate, curiosamente, yo ahora soy lo que yo soy y me siento así. Antes no. Es lo- Qué bueno. Y ya para terminar, la misma pregunta, si tuviese menos de un minuto para darle un mensaje a millones, imagínate, millones y millones de personas que te escuchen, ¿qué les dirías? Pues enfocándolo respecto al TOC, yo les diría que el TOC es un tema complejo, pero que mm, está en nuestras mentes. Y que por lo mismo que está en nuestras mentes, también está la posibilidad de gestionar nuestra mente. O sea, yo siempre lo digo, si el TOC hubiera una medicina que a unos le funcionase y a otros no, sería muy triste porque no habría solución para el que no le funciona la medicina. Y sin embargo, no es así. Está igual que es nuestra mente la que nos hace tanto daño en ese aspecto, también en nosotros está la salida y se puede. Lo importante es ser valiente, ir, buscar un buen profesional que sí que tiene que ser bueno, que sepa de lo que es el TOC, porque si no es un gran problema, y luego un buen tratamiento adecuado. Y, y sobre todo aprender que porque gran parte de lo que el problema del TOC es que nosotros le damos tanta importancia al TOC que creemos que no hay más vida que el TOC. Pero curiosamente luego te das cuenta que a pesar incluso de seguir con comportamientos de TOC, se puede vivir perfectamente. El problema es el peso que le damos nosotros a esa obsesión. Yo ahora lo veo, sigo teniendo comportamientos a veces de TOC, pero como no le doy la trascendencia, mi vida es fantástica. Es un poco, parece paradójico, pero cuando dices hay más cosas que el TOC, y toda la gente que tiene TOC tiene más cosas, entonces es aceptar eso y ver que hay más vida, que lo que en tu mente todo el día estás pensando que es el gran problema de tu vida. Hay más vida y eso ayuda a que poco a poco vas soltando y el TOC se hace más leve. O sea, es curioso. O sea, Qué bueno. es, es darte cuenta de que no eres solo el TOC, pero cuesta mucho porque sé que, yo lo digo ahora, después de haber estado en tratamiento, después de haber aprendido mucho, pero es que ya me he dado cuenta de eso, que es lo que
tú quieras darle de importancia al TOC. Eh, si no le das la importancia, es verdad que puedes seguir incluso teniendo ciertos comportamientos, pero sabes que puedes disfrutar de una comida, que puedes disfrutar de estar con los amigos. No es la vida entera el TOC, pero hay que hacer el esfuerzo primero de decirlo, de tratarse, de aprender y luego de entender eso, que para mí es clave. Y el TOC no somos nosotros, es una parte como el que tiene diabetes, pues tiene que tener cuidado del azúcar, pero esa persona va y hace una vida normal. Pues nosotros Que esa deberíamos, persona no es la no es diabetes, la diabetes, pues nosotros igual, si totalmente. eso lo entendiéramos, diríamos, mira, hoy fíjate que estoy muy con esta manía de tocar 7 veces aquí, pero mira qué bien que ahora me lo puedo pasar haciendo esto. Pero el problema es que no hacemos eso, nos quedamos con, fíjate por qué he hecho esto y por qué hago esto. Entonces yo diría que dentro de todo, que hay esperanza, que el top, eh, no todo el mundo, depende de lo que hablábamos antes, hay grados del 1 al 10, pero se gestiona y eso es vivir, es volver, yo he vuelto a vivir, o sea, y sigo teniendo top, pero lo gestiono y hay momentos incluso que pueden ser un poco peores, pero ya lo aceptas y dices, mira, pues hoy está un poco más de esta manera, pero no me enredo ahí, meterme de nuevo en la profundidad del pensamiento del top, ¿no? Qué bueno. Tengo que decir que te has pasado un poco del minuto. Sí, yo es que hablo mucho por mi TDAH Es y se broma, es nota broma. que, Es que, broma, es que broma, es mi broma. mente va ahí. Pues ya está. Muchísimas gracias. Ha No, sido a una ti, conversación súper interesante y tengo que decirte que te hace una persona muy valiente y dice mucho de ti el compartir tu vida y incluso poner tu cara, compartir todas estas experiencias que para ti tienen que ser duras porque te tienen que remover contando todas estas cosas, te tienen que remover por dentro y que aún así lo hagas por ayudar a los demás. fíjate que yo quería ser invisible, o sea, fíjate cómo cambia el haber estado en tratamiento. Yo, por ejemplo, para mí que me celebren mi cumpleaños es lo peor, porque soy el centro, yo no quiero ser el centro de nada, porque me siento observado y como por ese tema que aprendí, y fíjate lo curioso, yo quería pasar desapercibido siempre, y aquí, y por ese motivo, dije, pues no, se acabó el miedo a que alguien pueda decir, pues fíjate lo que decía, porque veía injusto que algo que, igual que yo tuve la gran fortuna de, porque vi un vídeo y alguien lo comunicó, el no poder transmitirlo, ¿no? Y Qué ahora bueno, estoy encantado de poder transmitirlo qué porque bueno. sé que ojalá a alguien le pueda ayudar, igual que a Seguro mí que sí, fui ayudado, digamos. seguro que sí. Que Pues muchísimas gracias Hombre, y a ti por la oportunidad también, porque gracias a vosotros y esto es la manera de que se pueda ayudar también. qué bueno. Gracias, gracias.